Nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios, capítulo número 12 del Evangelio de San Marcos. Estamos avanzando todos los días con el estudio de la Palabra del Señor. Es una bendición cómo la Palabra de Dios nos orienta, nos da paz, nos da es el pan diario. Bienvenido. Vamos a orar y leeremos el 12. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Otra parábola que él está enseñando acerca del evangelio, de su mensaje. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de esto del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esta es una referencia porque él fue y mandó a su personal para que pidieran cuenta de la viña, mas ellos tomándolo lo golpearon y los regresaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿Qué tipo de personas? Estos que se estaban adueñando de la viña del dueño, porque se creían ya dueños y simplemente eran unos labradores. Pero el orgullo les subió, entonces ellos no querían dar cuenta de la viña de su amo. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Imagínese usted mandar a su único hijo. Mas aquellos trabajadores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Al contrario, no le tuvieron respeto, dijeron: este es el que va a heredar, hay que matarlo, para que así no haya heredero y nosotros nos quedemos completamente en la viña. Habían pensado en el orgullo y en la ambición, y lo hicieron. Entonces mataron al único hijo, al dueño de la vid. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, dejándolos se fueron. ¿Qué era lo que significaba? Era Jesucristo mismo, nuestro Redentor, el que era al que ellos mataron, porque aquí mismo lo desecharon, lo mataron, hicieron con él el Hijo, único Hijo de nuestro Padre Celestial. Entonces dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te acuerdas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que lo vea. Ellos se lo trajeron y les dijo: de cierto, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. La gran experiencia y la gran sabiduría de Cristo para enfrentar a aquellos que querían entorpecer su ministerio en esta tierra. Claramente Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué tremenda respuesta. Y esta mañana es lo mismo que el Señor nos dice: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Es tu decisión muy personal, muy individual en cuanto a tu salvación. Entonces, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 le tuvieron por mujer? Qué tremenda pregunta y desafío llegaron aquellos hombres, pensando que Jesús no tenía una respuesta. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los santos ángeles que están en los cielos. Palabra del Señor. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza y diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Jesús tuvo una respuesta, dijo: serán como ángeles y no seremos como ahora, ¿verdad? Y entonces él dijo: ya no les debe de interesar tanto, ellos ya están muertos. Dios es un Dios de los vivos. Los muertos están muertos hasta cuando Él los va a resucitar. Dios te está llamando a ti que estás vivo. A un muerto ya no tiene sentido. Se acabó, está en la tumba, está muerto, no hay evidencias de vida. Entonces Dios te está llamando a ti antes que la muerte te pueda llegar o te pueda llevar. Dios te habla a ti. Dios es un Dios de los vivos, porque somos los vivos los que tomamos decisiones para vida eterna o para muerte. Es ahora que tú tienes que tomar la decisión. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar, sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otro más, solamente hay un Dios todopoderoso. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el amor a Dios, la reverencia a Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a esto. Es decir, Jesús está resumiendo los 10 mandamientos en 2 conceptos: el respeto y la adoración a Dios, y el amor hacia el prójimo, que tiene que ver con los últimos 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro Padre Celestial, los otros tienen que ver con nuestro semejante. Entonces el escriba le dijo: Maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba por preguntarle, porque él les respondía con sabiduría, haciéndolos reflexionar en la condición en que ellos se encontraban. Entonces, enseñando Jesús en el templo, decía, versículo 35, como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, porque él hablaba cosas tan prácticas, tan sencillas, que el hombre lo podía entender hasta por parábolas. Y el que no entendía es porque no quería abrir su corazón al evangelio, al mensaje de Cristo. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y entonces comenta la ofrenda de una viuda en el 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, pero de los que les sobraba. Jesús estaba mirando la escena de cada adorador que llevaba una ofrenda de adoración al templo. Entonces, llamando
Y vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es decir, muchos llegaban a echar ya de lo que les sobraba, de lo que ellos habían hecho, de lo que ellos habían gastado, habían disfrutado, habían comprado despensa, habían comprado todo, y finalmente les sobraba, echaban eso. Pero esta viuda dice que echó todo su sustento, era todo lo que tenía, con eso iba a comprar su alimento, con eso era lo único que tenía, pero tenía una gran fe, tan grande que echó todo, a pesar de que probablemente la viuda había sido estafada por los sacerdotes de aquel tiempo, los fariseos de aquel tiempo, donde convencían a las viudas que donaran todos sus tesoros y toda su herencia que dejaba el esposo. Pero aún a pesar de ella no se puso a pensar, sino que tenía una fe totalmente en Jehová de los ejércitos y echó su ofrenda. Y la recompensa fue muy grande porque Jesús está allí y estaba viendo. Jesús ve todo cuando tú das de todo corazón, cuando tú en realidad y tú y yo damos de todo corazón y no damos lo que nos sobra, sino que damos lo mejor para Jehová nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a seguir estudiando y ver todos los milagros que tú haces y hiciste por cada uno de nosotros. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 13 del libro del Evangelio de San Marcos y prácticamente estaríamos terminando ya casi en el versículo capítulo 16, el libro de San Marcos. Saludos.